Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como les decía la persona que me presentó muy amablemente, mi nombre es José Luis Cerrato, de nacionalidad colombiana. Y el día de hoy he tenido, bueno, la bendición de compartir este espacio para con ustedes. Es un gustazo poder compartir un espacio de de intercambio de conocimientos. Les voy a pedir a todos los presentes que por favor estén muy activos en el chat. Es muy importante cuando estamos haciendo un proceso de entrenamiento que haya ese feedback. Entonces, que hayan preguntas, apreciaciones, las vamos a ir leyendo y poder retroalimentar de tal manera que este proceso que es tan corto sea de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. El día de hoy voy a hacer una masterclass hablando de la importancia de generar valor agregado en la producción primaria. Como les decía, mi empresa se llama Gestaff Colombia. Nos dedicamos a hacer procesos de asesoría y consultoría para la industria de alimentos y asimismo procesos de entrenamiento enfocados en esta industria que tiene tanto por crecer aún en Latinoamérica. Y asimismo desarrollamos programas de entrenamiento hacia lo que son los manipuladores de alimentos. Entonces, con toda la experiencia del caso, voy a contarles un poco de cuáles serían mis sugerencias para lo que necesita la producción primaria para generar ese valor agregado y cuál es la importancia realmente de generar ese valor agregado. Porque no se trata solo de transformar o de hacer un producto, se trata realmente de comprometerse a generar un cambio. Y este espacio realmente lo vamos a utilizar para hacer una reingeniería de nuestros pensamientos en torno a lo que es el sector primario. Rápidamente voy a enfocar mi charla en tres ejes fundamentales. Vamos a hablar de lo que es el uso de tratamientos térmicos en la transformación de procesos agroindustriales, el hecho de por qué utilizarlos y cuál es mi beneficio al usarlos, las buenas prácticas de manufactura o BPM y la calidad de materias primas, especialmente para el sector hortofrutícola. Y vamos a hablar de cómo generar valor agregado en productos hortofrutícolas y cuáles son, digamos, esas experiencias de los productores y qué sucede realmente en este sector para que lo analicemos. Esta masterclass tiene un objetivo primordial, que al finalizar tú entiendas cuál es la importancia realmente de generar valor agregado. No se trata solo de transformar, sino de aportar valor agregado de acuerdo a una inteligencia del mercado. Bueno, voy a mirar acá. Ok, buenas noches a todos. Espero que compartan, digan de a dónde nos están viendo, si todos son ecuatorianos, si nos escriben también de Colombia, de otros países. Escriban ahí que para eso es este espacio. Yo les muestro un poco de mis credenciales. Actualmente dueño de esta empresa Gestaff Colombia, un sueño hecho realidad. Presidente de la Cámara Internacional de Jóvenes Conferencistas. Tengo la oportunidad de liderar procesos de oratoria para mejorar esas habilidades de comunicación, especialmente en jóvenes menores de 35 años. Durante varios años me he desempeñado como ingeniero en formación profesional para el trabajo, soy experto en asesoría organizacional y me dedico a hacer asesoría y consultoría para industrias de alimentos y la docencia universitaria, pues en un centro tecnológico muy prestigioso en Colombia, que me ha dado la oportunidad de aprender no solo a capacitar, sino a entrenar procesos y habilidades para la vida y el trabajo. Durante 6 años tuve la oportunidad de liderar un centro de desarrollo tecnológico donde se hacían productos con jóvenes que estaban recién aprendiendo. Entonces fue una experiencia maravillosa y les puedo compartir parte de ellos para que entendamos la importancia de organizar un programa de capacitaciones al interior de nuestras empresas y podamos realmente enfocarnos hacia generar un valor agregado, porque el talento humano juega un papel fundamental en este papel. Y por eso quisiera que me dijeran qué tipo de negocio o qué tipo de relación tienen con la industria de la producción primaria, industria de alimentos,
producción ganadera, pecuaria, digan, no, tengo un negocio de esto, tengo una finca, hago esto, hago aquello. Escriban por favor en el chat para saber a qué tipo de mercado me estoy dirigiendo. Y bueno, actualmente desarrollo procesos para el sector público y privado acá en Colombia y me ha permitido formar y desarrollar líderes en distintos campos, especialmente para la industria de alimentos. Con estas credenciales quiero comenzar diciéndoles que vamos a dividir este espacio en 3 secciones. La primera sección va a ser enfocada en hablar de tratamientos térmicos y les voy a explicar el por qué decidí que un tema primordial era hablar de tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos a veces es un concepto que se desconoce fuera de la industria de alimentos. Si tú haces parte de la industria de alimentos, trabajas en una empresa que transforme y procesa alimentos, tal vez lo tienes en cuenta. Pero a veces cuando estás medianamente ligado, los tratamientos térmicos no son conceptos que se manejen. Decidí colocarlo porque especialmente cuando hablamos de enfoque hacia el productor primario que se dedica durante un tiempo muy prolongado. Estamos hablando del sector hortofrutícola y entonces cuando hablamos de producción de frutas, a veces una cosecha tarda en dar entre 4 a 6 meses para que vuelva a generarse y es un tiempo tan prolongado y el producto simplemente se cosecha y se distribuye. Y una persona que es un intermediario se aprovecha de que la persona quiere salir de su producto porque normalmente son productos altamente perecederos, o sea, se dañan muy, muy rápido. Entonces, negocian sus precios, independientemente de la moneda, en valores muy bajos. Y el intermediario es realmente quien hace el negocio. Entonces, esto ha generado varias problemáticas y quiero hablar un poco de las problemáticas actuales de este sector. El sector primario especialmente viene adelantando algunos inconvenientes como es el no relevo generacional. Entonces los jóvenes de hoy en día no quieren quedarse en el campo y no quieren porque se ha promovido de mala manera la globalización. Entonces cuando hablamos de globalización hablamos de el internet, entonces los jóvenes especialmente relacionados con el sector primario, quieren irse para las grandes ciudades a estudiar cosas que tal vez, solo tal vez, no tienen que ver con su desarrollo en su producción primaria. Muchas fincas, haciendas o negocios donde se fabrican de manera a través de sus cultivos o hay explotación primaria, no se entiende el concepto realmente de un impacto en estos jóvenes, en su cultura, para quedarse allí. Al no haber relevo generacional, está pasando 2 cosas en el sector primario. El primero, y muy importante, es que el desarrollo tecnológico no avanza tan rápido como quisiéramos en países latinoamericanos. Por ejemplo, la realidad en Colombia es que las grandes empresas, que son de miles de hectáreas, donde se fabrican productos primarios, han empezado a entrar en la onda de lo que es agricultura de precisión, en temas de georreferenciación, y eso mejora un montón la aplicabilidad de también sistemas de información, digamos que articulados a lo que es la conectividad y mejora muchísimo los procesos. Pero esta realidad es solo de los grandes. Realmente los pequeños y medianos productores se han quedado un poco relegados en ese punto. Otro sentido es que la pandemia le ha dado una connotación de urgencia a sistemas de información y a la aplicabilidad de búsqueda de generar ese valor agregado a sus productos. Porque si bien es cierto, la industria agroalimentaria no sufrió grandes fallas durante la pandemia, sí hubo pérdidas económicas, hubo negocios que no supieron adaptarse y digamos que los embates de esta pandemia los sufrieron enormemente. Pero la alimentación se sigue generando, porque la alimentación es parte de nuestro día a día. Y por eso es clave que entendamos que así como no hay ese impacto en sistemas de información, en ese
en esa aplicabilidad del sector tecnológico en el sector primario, pues todavía hay cosas que debemos mejorar. Y cuando hablamos de que no se aplique en su totalidad, porque sé que hay varias empresas que llevan un desarrollo tecnológico paulatino y han venido creciendo, especialmente en temas de agricultura de precisión, pero necesitamos que ese concepto se amplíe también para que el relevo generacional se genere, para que los jóvenes entiendan la importancia de formarse profesionalmente, aprender a promover esa producción primaria de una manera diferente a como se venía haciendo. Y ahí viene otra realidad, especialmente en este impacto de la pandemia, sucede que la comercialización de los productos no se daba de manera digital. Es más, no había una brecha muy grande entre la producción primaria de productos hortofrutícolas, carne, leche, y al generarse este inconveniente de la pandemia, pues nos llevó realmente a esa búsqueda de la aplicabilidad de conceptos de lo que son sistemas de información. Creo que este concepto lo he hablado sin haberlo explicado, y los sistemas de información hoy en día son todos aquellos aplicaciones, páginas web y todos estos sistemas que normalmente complementan a través de conectividad o no, a través de un ordenador, la información que permita tomar decisiones no solo en la parte contable, que es donde más hay avances, sino también en la parte técnica. Estuve liderando un proyecto con unos microempresarios que desarrollaron una aplicación para lo que eran, que valga la redundancia, una aplicación web en el celular, donde a través de drones programaban el dron a través de una aplicación en el celular para la aplicación de fertilizante. Entonces, él hacía un sondeo permanentemente y a través de esa georreferenciación ubicaba todos los puntos y determinaba en dónde necesitaba mayor cantidad de fertilizante o no. ¿Eso qué les permitió a estas personas? Ser mucho más eficientes en la producción de su fertilizante. Pero lo mejor de esto es que la aplicación estaba conectada con algunos negocios Fruver, donde se comercializan frutas y verduras, y sabían los puntos de cosecha, los iban programando de tal manera que cuando habían los picos de cosecha, se cruzaban con los puntos de venta, y eso generaba materia prima de muy buena calidad y hay eficiencia. Esto es tan solo un ejemplo de lo que se puede hacer en la producción primaria. Es clave que entendamos que si no hay relevo generacional, debemos promover una cultura para que lo haya. Porque un joven que hoy en día ve videos en YouTube, Facebook, a través de su WhatsApp, y ve que puede viajar por el mundo, puede hacer videos, hacer una cantidad de cosas y ganar dinero de otra manera, y le resta la importancia al sector primario, tal vez en temas de emergencia sanitaria, no se va a generar que haya la suficiente cantidad de comida, lo que llamamos seguridad alimentaria para todos. Por eso es clave que si tú eres productor primario, estás en este sector o relacionado, promovamos de manera conjunta temas de lo que es formación y apropiación a la juventud para que el relevo generacional se genere. Nosotros, digamos, en Gestaf promovemos lo que es la capacitación de alto impacto para manipuladores de alimentos, que es la última cadena de este eslabón, pero ya hemos hecho algunos ejercicios con fundaciones que trabajan con mujeres cabezas de familia, la promoción de asociaciones o unidades cooperativas, de tal manera que el trabajo cooperativo y conjunto lleve a entender estos conceptos. Y todo esto, ¿qué rayos tiene que ver con los tratamientos térmicos? Pues quiero decirles que una forma primordial de abordar esta problemática son los tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, se dan lo que se llaman las pérdidas post cosecha. Esas actividades post cosecha son todas aquellas que se dan posterior al proceso de recolección del fruto directamente en el árbol, o cuando se recogen las hortalizas, bien sean tubérculos o sean verduras de hoja,
Estos productos hay que hacerles algunos tratamientos posteriores para garantizar que su vida útil sea más prolongada y además garantizar temas de inocuidad. Recuerden que la inocuidad es cuando garantizamos la eliminación de agentes biológicos patógenos. Recuerden que patógeno es aquello que produce enfermedades. En palabras más, palabras menos, estamos hablando de poder eliminar los microorganismos presentes en estos productos que se dan de manera natural, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un tubérculo, pues naturalmente van a haber microorganismos que están en la tierra. Igual manera en aquellos que son de hoja o aquellos frutos que están directamente en el árbol. Entendiendo esto, lo que vamos a hacer es entender algunos conceptos post cosecha a la hora de realizar un tratamiento térmico. Por ejemplo, si tú tienes un mango, un fruto mango de la variedad que sea, una forma muy adecuada de garantizar el pelado, si este producto se va a destinar para elaborar un jugo, un néctar, un refresco, el escaldado cumple un rol fundamental. ¿Qué es el escaldado? El escaldado, por ejemplo, es someter el producto a unas condiciones térmicas, o sea, a elevar la temperatura. Puede ser que calientes el agua, para que yo me haga entender. Calientas el agua de tal manera que esa agua me facilite tres cosas. Ojo con esto, el escaldado es muy bueno si vas a hacer cualquier tipo de jugo, especialmente con los productos que son de corteza dura. Hablemos de productos de corteza dura. Voy a poner algunos ejemplos. Yo me encuentro en Colombia, tal vez algunos productos no son exactamente iguales o no se llaman de la misma manera. Voy a tratar de hablar de productos generales como el mango, como la papaya, como la piña. Estos productos que son de corteza dura, ¿sí? Entonces estamos hablando de su cáscara. Normalmente sometes a un escaldado que es un agua que ha sido calentada, digamos, hasta los 75 grados centígrados y le haces un baño. Por eso traje, digamos, esta imagen acá. Acá lo que se está haciendo es un baño de estas hortalizas. Esto es un brócoli. Entonces lo que haces es someter a una temperatura caliente, pero no a punto de ebullición, o sea, no que esté hirviendo. Y esa agua facilita primero eliminación de microorganismos, eliminación de enzimas. Y el tercer punto es que te ayuda a facilitar el pelado. Por ejemplo, en el caso del mango ayuda un montón en eso. ¿Para qué hacer el escaldado? Pues cuando tú eliminas microorganismos, eliminas enzimas que ayuden a acelerar el proceso de degradación, pues vas a tener un producto que va a durar un mayor tiempo. Ahora, vamos a hablar de otro concepto como la pasteurización. En el momento en que decía hacer jugos, néctares, refrescos, después de haber hecho un proceso de pelado, ¿cuándo más voy a transformar esto en una pulpa y voy a hacer un proceso de un producto líquido donde hay alta presencia de agua? Y quiero acá recordar de pronto una connotación importante, es que los productos, entre mayor contenido de agua tengan, mayor riesgo de daño tienen. Por eso los alimentos de alto riesgo son aquellos que tienen grandes porcentajes de agua y esta agua se convierte en el medio propicio para los microorganismos. Los alimentos normalmente se dañan por dos razones. Una, por la presencia de agua, ¿sí? El agua es vida, entonces trae microorganismos, y la presencia de microorganismos, a mayor cantidad de agua, mayor cantidad de microorganismos. Entonces, estos productos altamente perecederos son altamente perecederos porque se degradan más rápidamente, porque hay más posibilidades de que los microorganismos se reproduzcan, fermenten el producto y, bueno, llegue a un punto donde el producto ya no es apto para el consumo humano. Entonces, el escaldado juega un papel fundamental en las fases preliminares. Si usted tiene un tubérculo o bueno, una hortaliza de hoja, pónganle brócoli, pongan repollo, bueno, yo voy mencionando algunos productos, espero que me entiendan, se llamen de la misma manera tal vez en Ecuador. Y estos productos de hoja o la lechuga, ¿sí? Que tú pones en la hamburguesa,
esta lechuga es clave, por ejemplo, que la sometas a un baño de agua caliente. Básicamente, para decirlo de manera coloquial, el escaldado es un baño de agua caliente. Y todas las frutas y hortalizas es recomendable que se haga un baño por agua caliente, siempre y cuando garantices que no se pierda la clorofila, especialmente en aquellos que son de coloración verde, ¿sí? Porque si lo sometes a una temperatura muy alta, lo que vas a hacer es pérdida de clorofila y se va a ver descolorido, feo el producto a la hora de que se sirva correctamente, si estamos hablando de un plato servido de manera gastronómica. Si es para transformar, pues lo que pasa es que si lo sometes a temperaturas muy altas, vas a perder nutrientes. Hay algo que deben tener en cuenta, yo les voy a ir botando tips, y es que a temperaturas mayores a 65 grados, ojo a esto, todos los alimentos empiezan su desnaturalización, pérdida de vitaminas, minerales, proteínas. Entonces, por eso es clave siempre máximo 65 grados o 70 como máximo y muy rápido. Si tienes una fresa, una mora, un brócoli como este, la temperatura, si tienes un termómetro, que es la mejor forma de aplicar tratamientos térmicos, es utilizarlos a unos 50, 45 grados centígrados, que el agua no está muy caliente, digo 50, 55 grados centígrados, que no es un agua muy caliente, pero te ayuda a eliminar microorganismos, por ejemplo, que sobreviven a temperaturas bajas como los ciclófilos y a temperaturas medias como los mesófilos. Eso en términos generales, el escaldado, ¿para qué me sirve? La pasteurización se vuelve un complemento especialmente para cuando estoy elaborando líquidos. No sé si recuerdan, hoy en día, cuando ustedes van a un supermercado o a una tienda donde venden víveres y abarrotes, la leche está a temperatura ambiente. O sea, se almacena en cajas, canastillas. O sea, usted la puede ver ahí. Pero si recuerdan, hace algunos años, no muchos, calculemos unos 15 años atrás, la leche siempre estaba, digamos, en la nevera. Así fuera en un supermercado, una tienda de víveres y abarrotes, porque se exhibía, pero en una nevera, porque si no se degradaba y aún así ya estaba pasteurizada. Con el tiempo apareció la leche larga vida y ya nos dimos cuenta que la leche sobrevivía a temperatura ambiente. Es simplemente porque hay dos procesos térmicos a través de este equipo. Yo por eso he traído esta imagen acá. Esto se llama un intercambiador de calor. Los intercambiadores de calores hacen algo muy poderoso. Recuerden que Louis Pasteur inventa la pasteurización, pero con los años esto se fue perfeccionando y realmente este equipo es el que hace todo en términos de bebidas a nivel de pasteurización. La pasteurización HTST o pasteurización rápida era la que lograba que el producto durara mucho tiempo, pero en la nevera. ¿Por qué? Porque aún quedaban presencia de microorganismos que eran termófilos, que son aquellos que sobreviven a las altas temperaturas. Cuando ellos veían que se subía la temperatura, simplemente se encapsulan, se guardan allí y mientras se refrigera, duermen, pero están allí. Cuando tenemos leche larga vida, si se dan cuenta, la leche no se daña, porque el tratamiento es tan extremo que todas las bacterias o todos los microorganismos fenecen. ¿Cómo sucede esto? Pues es que un intercambiador de calor logra, imagínense que tenemos un líquido o un néctar de frutas y pasa por este equipo. El néctar va a ser el color rojo. Entonces pasa súper rápido a través de estos compartimientos que son normalmente en acero inoxidable, y estos compartimientos, mientras por un lado, voy a ver si logran ver, ahí me indican, por donde va el líquido rojo está caliente el producto y por el otro hay agua muy fría. Entonces el producto pasa de estar a 135 grados centígrados a 4 grados centígrados durante 2 a 3 segundos. Es muy rápido, entra muy caliente y en 2 a 3 segundos está muy frío. Los microorganismos que sobrevivían a las altas temperaturas con ese choque térmico mueren. No hay ninguno que sobreviva. Por eso la leche, por poner un ejemplo, sobrevive a temperatura ambiente, lo que llamamos larga vida. Entonces es clave que si ustedes deciden generar valor agregado, contemplen la pasteurización, especialmente para los líquidos.
Vamos a hablar de otro método o tratamiento térmico muy funcional a la hora de eliminar microorganismos, que es la cocción. La cocción, pues es todo lo que funciona hoy en día, digamos, en términos gastronómicos, casi siempre por años se ha hecho cocción, ¿no? Cocción, entonces es cuando la olla empieza a generar esas burbujitas y hierve. Cuando hierve hay una cocción. Sucede que cuando hierve hay un inconveniente que deben tener en cuenta y se llama desnaturalización de nutrientes. Como les indicaba, por encima de los 65 grados centígrados, todos los nutrientes se desnaturalizan. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que se debe hacer cocción controlada. La mejor cocción de manera controlada es bueno, acá yo voy a mencionar cómo se llama en Colombia y si alguien puede escribir en el chat como si se llama igual o no, es a la olla pitadora, ¿no? Es una olla que tiene una tapa y tiene una válvula de seguridad y que sale el vapor cuando ha alcanzado cierta presión. Una olla a presión o olla pitadora lo que hace es que genera, además de calor, olla de presión, perfecto, es lo mismo, olla pitadora es como el sobrenombre. Muchas gracias, Mónica. Entonces, la olla a presión me permite, o sea, si me preguntan, cuál es la mejor forma de realizar cocción, siempre va a ser, por ejemplo, en casa a nivel micro, porque también podríamos hablar a nivel macro, las grandes empresas pueden utilizar lo que son autoclaves. Técnicamente, un autoclave en una casa es una olla de presión. Lo que pasa es que solo maneja 2 a 3 libras de presión. Un autoclave puede llegar hasta 150 libras de presión, pero básicamente cumplen la misma función. Entonces, si quieren hacer cocción de cualquier producto de manera controlada, lo mejor es utilizar una olla a presión, porque la olla a presión te permite agregarle una tercera variable al proceso. ¿Qué variables hay acá cuando tú haces cocción en cualquier producto? Incorporas temperatura, por eso hierve, y tiempo, porque lo dejas durante un tiempo para que suceda. Con la olla a presión le incluyes una tercera variable que es la presión, y la presión te permite generar un producto en menor tiempo con las mismas características, es más, con mejores características porque estás preservando mejor los nutrientes. Hasta ahí, digamos que hablaríamos de algunos tratamientos térmicos. Yo podría hablar muchísimas horas de tratamientos térmicos y de cada uno, pero he tratado de resumirles este primer punto. A mí siempre me gusta el feedback, realmente me encantaría que en este momento me hicieran alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para que me digan, bueno, qué dudas y para qué me sirven los tratamientos térmicos a la hora de generar valor agregado en un producto hortofrutícola. Los escucho, ojalá alguna, 2, 3 preguntas. Y por favor no sean tímidos, que es un espacio de transferencia de conocimientos. Bueno, no hay ninguna pregunta, continuamos. Mónica, ¿tiene alguna pregunta? No Arlet sé si tiene la mano levantada, entonces, ¿puede activar su micrófono, por favor? Adelante, Arlet. Y va Mónica, que Mónica también está con ganas de hacer una pregunta. Arlet, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, fíjese que yo sé que está un poquito fuera de, pero usted va a tocar el tema también de poder hacer, por ejemplo, he visto como unos snacks que están como infladitos, pero creo que es como fritos al aire, no sé, algo así se me ocurre, pero no sé si va a tocar esa área también. Bueno, lo que les digo es que podría tocar muchas cosas. Voy a hablar un poco de transformación en el tercer espacio de la masterclass, pero muchas gracias, ingeniero. Bueno, dale. Si quieres, formúlame la pregunta ahí en el chat y yo te la respondo con respecto a los snacks.
Yo qué les diría, por ejemplo, los SNAP se convierten en una alternativa muy importante, pero cuando hablamos de transformación debemos pensar en dos cosas, que ese es el último punto digamos que de la temática que he traído para ustedes el día de hoy, es que cuando ustedes quieran comercializar un producto, no solo deben mirar en qué lo transformo, porque a veces eso, así suene fácil, que no lo es fácil saber en qué lo voy a transformar, entonces lo convierto en SNAP, pero resulta que tal vez no hay un mercado local, regional o internacional para eso. Entonces, sí tiene que ir muy de la mano, algo que hoy en día se llama inteligencia de negocios, y es que a la hora de promover emprendimientos relacionados a la industria de alimentos, hay que saber qué y para qué. O sea, ¿qué voy a hacer y para qué lo hago? Entonces, tú puedes hablar de SNAP y digamos que tú tienes una finca donde produces muchísimo plátano, por poner un ejemplo. Entonces, si produces mucho plátano y el plátano se te pierde porque tal vez no lo comercializas por alguna manera, pues podrías empezar a pensar tu fabricación de SNAP, pero tienes que saber hacia quién lo vas a enfocar. Y cuando hablamos de a quién, no solo es quién te lo va a comprar en términos de población geográfica, sino también qué tipo de segmento. ¿Los SNAP los consumen todo el mundo? ¿O lo vas a enfocar hacia los que les gusta la vida saludable? ¿Los vas a enfocar hacia aquellos que son de pronto menores de edad? ¿Vas a enfocar esa producción en productos artesanales? Pueden ser muchas cosas. Eso es clave de enfocar porque dependiendo de qué quieres y para quién le quieres vender, así mismo debes determinar tu valor agregado. Por eso el valor agregado, cuando hablamos de términos de gestión comercial, va muy ligado a mi proceso productivo. Igual ya voy a empezar a tocar esos temas, en temas de calidad y buenas prácticas a la hora de la transformación, y voy a terminar con el punto de lo que es transformación. Ingeniero, ¿puedo hacer otra consulta? Dale, adelante. Esto es más bueno cuando preguntes. Disculpe, cuando, por ejemplo, así con lo que está hablando de las temperaturas, de hacer como la pasteurización, en el caso de que hagamos pulpa de frutos como materia prima, como para compotas, ahí, ¿cómo sería para poder pues aplicar el mismo concepto de temperatura? Gracias. Bueno, una pregunta muy interesante porque son varias. Mira, cuando hablamos de transformación de pulpas, la transformación de pulpas se convierte en una alternativa muy viable a la hora de generar valor agregado cuando yo no quiero desperdicios de mi producción hortofrutícola. Voy a poner un ejemplo que sucede acá en Colombia con muchos productores de mango. En Colombia hay mucha producción, digámoslo así, espontánea de mango. No sé si se dará de la misma manera en otros países latinos, pero resulta que la producción de mango se genera espontánea. ¿Por qué? Porque el mango hace parte de la finca, de la casa, o sea, es común verlo en la calle, tú ves mangos, hace parte, digamos que, de los árboles que se han ido sembrando y que crecen de manera natural. Los que ya tienen producciones estandarizadas y a escala, pues digamos que lo llevan a otro nivel. Pero entonces el mango, cuando hay cosecha, todo el mundo produce mango porque se produce por montones, especialmente, digamos, acá hay un mango llamado mango común, que es un mango de hilacha, o sea que es como fibroso, y este mango, a lo último, nadie se lo quiere comer. Y como nadie se lo quiere comer, pues los productores no saben qué hacer con él y se convierte en abono orgánico. Y, o sea, es tanto que ya no sirve para abono orgánico, se lo dan a los animales y ya tampoco quieren comer. Todo el mundo se hastía de comer mango. Entonces, una muy buena alternativa. Yo he venido trabajando con productores de mango, por ejemplo, cerca de mi región se produce muchísimo mango y es una gran alternativa generar transformación en pulpa. La pulpa se puede llevar a tres estilos: pulpa edulcorada, que es cuando tiene adición de azúcar; pulpa congelada, que es cuando simplemente se lleva un proceso de congelación;
y se determina qué proceso previo se ha hecho, sea refinado o simplemente sea pulpa troceada. Lo mejor es que la pulpa congelada ojalá sea refinada para poder que si van a apuntar a temas de transporte nacional o internacional, pues tenga unas condiciones de calidad más adecuadas. Ahora, el otro punto es pulpa refinada, precisamente. Por ejemplo, en la industria hortofrutícola, si ustedes son productores primarios de frutas, especialmente de frutas, las despulpadoras funcionan mucho. Es un equipo que normalmente te ayuda a obtener la pulpa refinada a través de unos tamices del producto, y con la pulpa refinada puedes tener una pulpa de mejor calidad que a través de procesos de congelación o conservación puedes tener durante más tiempo. Y un cuarto ítem sería la pulpa pasteurizada. La pulpa se puede pasar por un proceso de pasteurización que va a funcionar muy bien, pero depende mucho de qué y para qué. Porque esa pregunta, Arlet, diría que es fácil formularla, pero explicarla se convierte en algo bien complejo. Digamos, acá escriben, ¿puedo agregarle conservante? Sí, claro, puedo agregarle conservante. ¿Y qué tipo de conservante? Digamos, para eso hay que mirar según la FAO, hay un manual para el uso de aditivos bueno, no, se me olvida el nombre, voy a dárselos exactamente para los que quieren de pronto usar tipo de conservante y cuáles son los más adecuados. Por ejemplo, los encuentran en el Códex Alimentario de Aditivos. El Códex Alimentario le dice cuáles son las cantidades de uso permitido a nivel internacional. Eso indistintamente del país, a no ser que haya una norma que prohíba de pronto alguno de estos insumos. Pero los más utilizados son el ácido sórbico, el benzoato de sodio, sorbato de potasio, aunque el sorbato de potasio ha sido, digamos que delimitado en muchos países porque se ha comprobado que tiene impacto directo en la producción de radicales libres, o sea que coayuda al tema del cáncer. Entonces usted le puede agregar conservante, puede congelarlo, puede pasteurizarlo, pero depende de su mercado. O sea, depende a quién se lo voy a vender y cómo lo voy a vender. Por eso les digo que es muy fácil formular esta pregunta. Se lo digo porque con asociaciones las hemos hecho. Bueno, varios productores de mango, póngale que se producen al mes 1.000 y 2.000 toneladas de mango en una sola región. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo congelamos? Pero un congelador te demanda tener un cuarto frío, tener una capacidad instalada para tener fluido eléctrico y bueno, si vas a utilizar energía renovable o no, eso demanda unos costos. Son varias respuestas, pero espero haber respondido la pregunta. Que lo puedes enfocar, digamos, la pulpa para transformación, no importa el grado, solo te sugeriría refinado. Con un equipo que se llama despulpadora lo puedes obtener. Si no, de manera artesanal, con una licuadora en casa lo puedes obtener, pero no va a llegar al mismo grado de refinado. Entonces, con lo que llamamos un colador, licúas y refinas para retirar lo que es la fibra especialmente y algunos materiales que de pronto se acumulan a través de la fibra, entonces se pierde un poco el producto, pero es la mejor forma de obtener el despulpado. Espero haberte ayudado ahí. Mónica dice, ¿cuál sería el método para realizar fruta deshidratada? Mire, cuando hablamos de fruta deshidratada, tenemos en cuenta que debe ser un producto con unas condiciones, unas características específicas de acuerdo a condiciones de humedad y cantidad de contenido de azúcares. Entonces, si lo que quiero es que sea como un tipo de snack deshidratado, este tipo de productos es muy interesante porque la deshidratación ayuda a garantizar que se mantengan casi todos los nutrientes, o sea, lo que llamamos micronutrientes, que son azúcares, que son vitaminas y minerales, pero resulta, solo resulta que los micronutrientes, muy interesante y todo, pero estos procesos son muy costosos. Los equipos necesitan estar conectados a una fuente de fluido eléctrico
de manera constante y a veces los costos y la pérdida en temas de humedad, como se pierde alrededor del 80 al 90%, pues el producto pierde de 1 libra vas a obtener, o bueno, de 1 kilogramo vas a obtener 100 o 80 gramos de producto, entonces se pierde un montón en el proceso deshidratado y los costos son altos. Las empresas que conozco acá en la zona donde vivo, hay una empresa muy poderosa en temas de deshidratado que llevó su producto a deshidratarlo, pero de manera muy interesante, y el producto muy apetecible, agradable, con buenas cosas, pero sucede que el producto, para hacerlo bien, los costos se elevan. Entonces no es un producto que ni siquiera consumimos en mi ciudad ni en mi país, sino que se vende directamente a los Estados Unidos. Y eso ha sido el éxito de esta empresa, porque claro, cuando se hacen la conversión a dólares, pues allá se les hace muy económico el producto y realmente, como es de altísima calidad, funciona muy bien. Entonces, ojo a lo que les decía al comienzo. Este producto nunca fue para Colombia, ¿sí? Ellos lo tenían claro. Cuando uno habla con las personas que hacen este proceso, ellos sabían que no iba a ser para Colombia, porque el producto en Colombia era de muy alto costo y realmente el mercado era muy bajo. Entonces, tú debes saber primero a quién te vas a dirigir para poder saber qué tratamiento se hace. Te lo digo como ingeniero y se los digo como asesor y consultor empresarial, porque cuando me siento con las empresas, a veces digo, o sea, está bien que quieras hacer esto, pero sí te lo van a comprar, porque si no se lo quieren comer el producto, estás comenzando mal. No es porque te guste, sino que realmente le gusta al mercado. Esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, como ya hemos hecho algo de feedback, vamos a continuar con el segundo punto, donde voy a mencionar algunos aspectos como las buenas prácticas de manufactura y calidad en términos de materias primas. Aquí debemos hablar de lo que son las etapas preliminares de la transformación. Si se dan cuenta, este centro tecnológico, eso es una fotografía donde yo tenía la oportunidad de liderar. Yo era el coordinador de producción y de calidad de de este centro tecnológico. Y entonces, si se dan cuenta, acá el operario está haciendo algunas actividades previas, lo que llamamos selección y clasificación. Se selecciona de acuerdo al daño, si hay daño físico, biológico, químico, si hay, y se clasifica de acuerdo al tamaño y al color. Entonces, esto es producción de limones. Esto es un limón Tahití que se recibe, se clasifica y se selecciona, va posteriormente a un proceso de lavado. En este caso era un lavado por inmersión, entonces va a haber un tanque. Estos productos deben someterse a un proceso de lavado y esto es clave que lo tengan en cuenta, porque si usted va a generar valor agregado y no incluye las fases preliminares, pues no estamos en nada, porque debes tener en cuenta que debe lavarse correctamente. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el lavado o la limpieza? Normalmente me ayuda a retirar la suciedad que vemos. O sea, la limpieza te ayuda con lo que tú ves, el mugre, ¿sí? Eso lo retira y después en ese mismo tanque debe haber una solución de un ingrediente activo químico, orgánico, dependiendo de lo que se quiera, para hacer desinfección, porque la desinfección me ayuda a eliminar lo que no vemos, que son los microorganismos. Entonces, en ese tanque se hace lavado y desinfección por inmersión, o sea, se sumergen en un tanque con agua. Después de eso había una banda que sube acá creo que no se alcanza a percibir bien, y que sube y hace lavado por aspersión. Hay unos aspersores que retiran por si hay alguna suciedad y hay algunos cepillos que van rodando. En este caso, pues sería el mismo proceso de manera manual. Y después de eso va un tanque descaldado donde se somete a una temperatura de agua caliente hasta ciertos grados, lo que les explicaba, y se hace eliminación de enzimas y eliminación de microorganismos de manera total para que el producto esté listo para transformar. Esto es clave que lo tengan en cuenta. Selección por tamaño, por daños, se hace lo que es lavado por inmersión, por aspersión, para facilitar la eliminación de la suciedad y de los microorganismos.
Y bueno, al final un escaldado que es el proceso preliminar más recomendable, especialmente para frutas y hortalizas. Yo traía estas fotos como para que lo tengan en cuenta, especialmente como acá sucede. Pues bueno, acá hay digamos que un cepillado, hay un cepillo manual que me facilita retirar la suciedad del producto y sí es recomendable, digamos, a pequeña escala. Esto es un proceso más a gran escala. Y acá, por ejemplo, podemos ver que a veces es eso lo único que hacemos con las verduras, ¿no? Las sometemos al chorro de agua del lavaplatos y lavamos las verduras y creemos que están listas. Y no, siempre hay que tener precaución porque en el agua del acueducto a veces las condiciones no son aptas para el consumo. Y también es clave que tengan en cuenta que solo con agua no se va a eliminar microorganismos. Entonces, algunos aspectos allí a tener en cuenta que quería mencionarles. Y vamos a ir con la fase 3, que ya va muy ligada especialmente porque he visto sus preguntas que van ligadas especialmente a la transformación. Entonces, cuando hablamos de generación de valor agregado en productos hortofrutícolas, estamos hablando de la importancia de transformar. Transformar es tener la posibilidad de convertir un fruto de cualquier tipo y una hortaliza de cualquier tipo en un producto terminado donde la vida útil se prolongue. Acá les pongo algunos ejemplos. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, conservas de fruta. Entonces las conservas de fruta como esta, hoy en día se está utilizando mucho este proceso. Yo estoy trabajando de la mano de un empresario local, trabajando en procesos de elaboración de conservas para exportación de productos exóticos. Por ejemplo, si hay gente del Perú, gente de Centroamérica, gente de Ecuador, nosotros en nuestra comunidad latinoamericana tenemos productos que son muy propios de nuestras regiones. Generar procesos de conservas de frutas ayuda a que realmente el proceso sea más poderoso. Entonces, es clave tener en cuenta hacia dónde se va a enfocar, porque las conservas de fruta, por ejemplo, tal vez no es un producto tan apetecible en nuestros mercados locales. Tal vez lo que necesitas es generar un valor agregado para exportar un producto que va a tener tal vez una mayor aceptación. Cuando hablamos de mermeladas, entonces la producción de mermeladas, confituras, productos que son concentrados de azúcar a través de procesos de cocción, me ayuda también a garantizar que la vida útil sea mucho más larga. ¿Por qué? Porque recuerden que los microorganismos a mayores cantidades de agua sobreviven en grandes poblaciones. Entonces, digamos, este producto es un producto que se le ha retirado una cantidad de agua y además al adicionarle azúcar o hacerle unas condiciones ácidas como sucede con las conservas, pues hay menores posibilidades de reproducción porque se inhibe el crecimiento microbiano. Estos son algunos conceptos que es muy, muy importante que los tengan en cuenta. Cuando hablamos de aspectos tales como lo que son bocadillos, por ejemplo, en Colombia hay un producto que se llama bocadillo veleño, propio de una zona que tiene su mismo nombre, y es un producto que guarda características artesanales. Si se dan cuenta, esto es una hoja de plátano, y el producto preserva unas condiciones donde tiene altas concentraciones de azúcar y además está en estado sólido. Es un producto que difícilmente se daña rápido. Entonces eso ayuda a conservar. Esto es un producto hecho a partir de la guayaba y esto genera que el producto se conserve durante más tiempo. A eso es a lo que me refería a la hora de generar valor agregado. A veces son cambios sustanciales de manera técnica que me permiten generar procesos de valor agregado a transformaciones sencillas. Bueno, ya podríamos hablar de salsas, néctares, refrescos, jugos, pero en este apartado quiero decir es, ¿quién se va a comer este producto? Si usted lo va a fabricar en su zona y en su localidad se lo compran a nivel artesanal, en nuestros países latinos es muy común ver que las personas piensan en emprendimientos de alimentos. Yo me dedico a esto porque más o menos las estadísticas dicen que 3 de cada 5 emprendimientos son de alimentos. O sea, la mayoría de gente de estratos socioeconómicos
bajos, medios, siempre piensa en un emprendimiento que es de alimentos, casi siempre. Ya después piensa otros más elaborados, pero la industria de alimentos juega un papel fundamental en el emprendimiento y por eso hemos decidido fortalecerlo. Si ustedes quieren hacer un proceso de transformación, deben saber a quién se van a enfocar, porque si no saben a quién se van a enfocar, tal vez no saben para quién van a producir y lo van a producir de acuerdo a como ustedes creen. Otro concepto importante es que busquen ayuda profesional en estos aspectos. A veces simplemente lo hacemos como pensamos y estamos omitiendo algunos pasos que nos permiten tener un proceso productivo más tecnificado, mucho más profesional. Yo les podría hablar una cantidad de horas de esto, de tanto tiempo de experiencia que tengo con respecto a esto. Puedo darles varias recomendaciones. Me encantaría que para terminar acá me hicieran preguntas de cosas que hagan ustedes, si son emprendedores, si tienen un negocio de este tipo, pregunten, que para eso es este espacio. O si tienen mucha fruta y no saben qué hacer con ella, por lo menos entender qué buscan. Nosotros nos dedicamos, especialmente en Colombia, desde hace varios años, a hacer asesoría especializada para la industria de alimentos y hacemos consultoría empresarial desde el emprendimiento, la innovación y la gestión empresarial. Eso nos ha permitido ayudar a posicionar algunas empresas en torno a la visibilidad de mercados internacionales, por lo menos de la región en la que me encuentro. Y además hacemos capacitación empresarial en estos tipos. Esta masterclass fue otorgada para la Cámara Agropecuaria de Ecuador. Ha sido un placer realmente compartir para ustedes este conocimiento. Espero haber sido puntual, espero que les haya funcionado. Si les gusta, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Gestaf Colombia. Nos encuentran en Instagram. En Instagram la cuenta apenas está empezando. En Facebook ya tiene un poquito más de meses. Nos encuentran como Gestaf Colombia. Pueden buscar videos míos en internet. En Google simplemente digitan Gestaf. Estamos en los primeros seis, digamos, espacios en Google de acuerdo a nuestro nombre. Y bueno, cualquier duda que requieran, si alguien requiere una asesoría especializada, trabajamos de manera virtual. Estamos trabajando con gente ya en República Dominicana, en países como Ecuador, en Colombia, y lo que podamos ayudarles será todo un placer. Abro espacio para que de pronto tengan dudas específicas y se las pueda aclarar antes de terminar. El ingeniero Fausto Álvarez ha levantado la mano y Vanessa. Adelante. Adelante, Vanessa, por favor. También hay un par de preguntas de cómo pasteurizo y lo de la yuca. Sí, no sé si ya se respondió. Ok, vamos a ver cómo lo pasteurizo para conservar. Por favor. Alexandra, si quieres activar el micrófono y pregunta para poderte responder, porque no entiendo cómo pasteurizo qué, y con eso te respondo correctamente. Alexandra Leones Montalbán. Sí, muy buenas noches. Bueno, estábamos hablando de lo... ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, le escuchamos. Ya, estaban hablando de lo de las pulpas, cómo pasteurizo para no pasarme de cocción, para que me quede bien una pulpa, puede ser de maracuyá o de mango. Nosotros somos unas mujeres que estamos en un proceso que queremos hacer pulpas de frutas como maracuyá, mango y guanábano, porque tenemos mucho esa fruta aquí que se desperdicia. Y queremos darle trabajo a las mujeres para que ellas recolecten esa fruta y nosotros hacer eso. Estamos recién empezando y por eso me interesó mucho esta capacitación y esa era la pregunta, o sea, cómo para poderla conservar, porque sí me quedo un poco preocupada con los conservantes que me decía de lo del sorbato de potasio, entonces, ¿cómo lo hacemos de manera natural? Alexandra, dime de dónde eres. Soy de la provincia de Manabí,
Cantón Sucre, Parroquia San Isidro. Ah, Ecuador, ok, perfecto. Ecuador, sí, Ecuador. Perfecto, Alexandra. Bueno, esa es muy buena pregunta. Además, cualquier cosa, ahí estamos a sus servicios. Mira, cuando hablamos de, por eso es que es clave la connotación. Voy a poner un ejemplo. Si tú me dices eso para hacer en tu casa, pues yo te diría, no, ven, mira, eso lo puedes hacer en una olla normal de tu casa. Entonces, la pasteurización se puede llevar en dos sentidos, ¿no? Si lo vas a llevar tecnificado y si apenas estás empezando, pues yo te diría, mira, hágalo de la siguiente manera. Utilicen un recipiente, una olla, donde la pulpa, o sea, tienen sí o sí que despulpar. Si son productores y tienen mucha pulpa, pueden utilizar una licuadora industrial y esa licuadora industrial con un poco de agua, o sea, la pulpa lo más seca posible, pero con un poco de agua, digamos que a través de las aspas de la licuadora lo que van a hacer es disminuir el tamaño de partícula y pasarlo por un colador que sea filtrado. Y todo ese, bueno, acá las mujeres acostumbran a decirle la frecho, ¿no? Que es la fibra. Esa fibra usted se la retira y usted la puede destinar para otras cosas. Si me habla de maracuyá y me habla de guanábana, me dijo otra fruta. Mango. Y de mango, digamos que acá hay tres tipos de cosas, ¿no? El mango te va a obtener mucha fibra, dependiendo de la variedad. La guanábana también, es más, con la guanábana hay que hacer un proceso manual para la extracción de la semilla. Y en el caso del maracuyá, de igual manera, si usted utiliza procesos a través de una licuadora industrial o a través de una despulpadora, ustedes fácilmente van a poder obtener una pulpa refinada y lo que deben hacer es, después de que la pulpa esté refinada, o sea, sin fibra, sin semillas, lo que hacen es un proceso de cocción. Hasta, si tienen termómetro, muchísimo mejor, calculen de que llegue hasta 65 grados centígrados, o si lo hacen manual, que empieza a salir algunas burbujitas. Y en esas burbujitas quiere decir que la temperatura ya está sobre los 65, 68 grados centígrados, usted apaga y tiene que hacer un choque térmico. O sea, garantizar de que mantenga caliente unos 20 a 30 minutos y hacer un choque térmico que sería en un recipiente más ancho, más grande que esa olla, donde usted tenga agua con hielo muy, muy fría para hacer el cambio de temperatura y que pueda eliminar todos los microorganismos. Ojo a esto le ayuda a garantizar que no se desnaturalice completamente los nutrientes del producto y que el producto se prolongue su vida útil, pero hacerlo de manera manual, pues tampoco es que lo aumente montones de tiempo. Simplemente usted lo que está haciendo es garantizar de que sea un producto más inocuo, o sea, libre de microorganismos. Entonces, en ese caso, lo que podría hacer con esa pulpa refinada es congelarla. Podría funcionar o edulcorarla, bueno, podría enfocarla de acuerdo al mercado a quien se la va a dirigir. Sería como lo que le diría Alexandra. Muchas gracias. Sí, sí entendí y más o menos sí estamos en esa línea. Perfecto, muy bien. Cuando hablamos de conservantes, yo normalmente, con todas las tendencias de producción hoy en día, que la gente no quiere comer con conservantes, si va a utilizar conservantes, recomiendo más allá del ácido sórbico, aunque en las, digamos, en un producto como las pulpas se recomienda más es el benzoato de sodio. Es el que menos incidencia tiene de los conservantes como tal. Igual la pasteurización, que usted tenga una pulpa refinada y si la congela, si usted congela, no utilice conservante, pero si se puede perder cadena de frío, utilícelo. Eso depende qué tanto se demora en la distribución del producto. ¿Sí? Sería como mi recomendación. Por acá había otra pregunta de Luis, donde dice, bueno, ¿en qué más se transforma la yuca como alimento o para uso industrial? La yuca actualmente es un producto que se utiliza mucho. Además, se obtiene almidón de yuca dulce, que el almidón de yuca dulce digamos que sirve para preparación de productos de panadería o de panificación, y además se utiliza para hacer bebidas líquidas que son mezcladas con leche y se consumen, digamos, de manera directa. Asimismo, se obtiene el almidón agrio que pasa por un proceso de fermentación y ese proceso de fermentación ayuda a obtener un almidón que sirve también para productos de
panadería o digamos que lo que acá en Colombia, digamos, se destina mucho a lo que es la parte de bizcochos o productos horneados. Estos productos horneados son muy propios de algunas culturas y se comercializan, digamos, en unidades especialmente al por menor. Esos, digamos, son los usos actuales, aunque el almidón de yuca también es utilizado para la fabricación hoy en día de envases, especialmente con esto de que no queremos usar el plástico. El almidón de yuca cumple un rol fundamental porque tiene unos polímeros, o sea, unas estructuras moleculares que sirven para crear bolsas de estas biodegradables. Es muy utilizado y ha sido parte, digamos, de estos procesos de investigación hacia lo que son productos para reemplazar el plástico. ¿Qué más podría ser? Lo que le digo es que depende mucho de hacia quién se quiere enfocar para decirle, podría hacer esto o podría hacer aquello. Yo me dedico a esto y créanme que durante años uno a veces no encuentra la respuesta correcta de entrada. Uno tendría que analizar el sector, digamos, las condiciones de Manta pueden ser diferentes a las de otra ciudad como Quito. O sea, cuando hablamos de la capital tiene otras condiciones, digamos Manta tiene otras condiciones, más costera. Por ejemplo, en Colombia pasa lo mismo. Una cosa es Bogotá, que es la capital, es una ciudad cosmopolita, y diferente Barranquilla, que digamos es una ciudad al norte del país, cerca del Mar Caribe. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decir qué producto. Espero haber respondido la inquietud de Luis. Bueno, no sé hay quién sigue, creo que ya respondí las dos preguntas. Yo, ingeniero. Vanessa, adelante, Vanessa. Sí, bueno, como usted comentaba, ¿verdad? En el mercado pues ya hay bastantes productos como salsas, almíbares, néctares. Entonces el mercado es muy competitivo y por ende pues hay ya el comercio pues pide productos innovadores. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Y qué productos innovadores ha visto usted que han como pegado, por decirlo así, en algunas regiones? Vanessa, ¿desde qué país me hablas? Desde Guatemala. Guatemala, ok. Eso es bueno porque es que una cosa es la connotación Colombia. Digamos, sí, Colombia y Ecuador nos parecemos mucho más. Ustedes son más o sea, ustedes al ser costeros tienen algunas otras características culturales. Pero en general, los alimentos, yo le voy a decir algo que he aprendido en este trasegar de mi experiencia, y es que no hay nada dicho. O sea, uno puede decir, ya todo está hecho, ya se hizo todo. Además, les voy a comentar a los de la yuca que me preguntaban que hace algunos años yo hice algunos procesos de investigación donde la yuca se convertía en un factor fundamental para disminuir el tamaño de partícula de las grasas saturadas. Entonces, imagina la bomba que estaba yo averiguando, porque las grasas saturadas podría disminuir el impacto que tenían en el cuerpo del que las consumía. Usted sabe que a todos nos gusta comer grasa. Además, si acá alguien me dice que no le gustan, no le voy a creer, porque el paladar está diseñado para que a uno le guste la grasa. Lo que pasa es que cuando uno es consciente, pues deja de consumir un poco porque sabe que tiene un efecto. Y esto nos generó llevar una investigación a generar unos productos muy poderosos en la industria de panificación. Entonces, puede que la innovación no precisamente tiene que ser en el producto, porque a veces creemos que, por ejemplo, existe mermelada de fresa mora, que eso se da en todos lados, y cuando la hacemos de, bueno, no sé, de kiwi, es la fantasía, ese era el producto, ¿no? Pero sigue siendo mermelada. Lo que usted puede hacer innovación es en etapas, en procesos, no solamente en un punto específico, para que lo tengas en cuenta. ¿Qué otra recomendación? Mire, yo trabajo con un producto de un cliente que quiere exportar productos a Francia y este cliente tiene un producto que es tan normal como los otros, pero innovamos en una serie de etapas dentro del proceso que hacían que el producto parecido a los demás se viera completamente distinto
el sabor era completamente distinto y era lo más natural posible, no tenía ningún tipo de conservantes. Entonces eso gustaba muchísimo y empiezas a abrir mercado. ¿Cuál es la fórmula secreta en alimentos? No la conozco. Realmente a veces me topo con asesorías donde no sé qué decirle al cliente y empiezas tú a pensar y empiezas a decir, el camino puede ser por aquí o puede ser por allá. ¿Qué le recomendaría si usted también depende en qué cadena está, ¿no? Por ahí la señora, se me fue el nombre, la señora Alexandra decía, es que somos un grupo de productoras. O sea, ellas tienen su producción porque tal vez son pequeñas o medianas microempresarias del sector primario y se les pierde la fruta. Acá yo conozco mucha gente así, pero resulta que Vanessa vives en la gran ciudad, de la ciudad del país que sea, del departamento, provincia que sea, y resulta que usted no tiene producción, pero usted es emprendedor y quiere emprender en la industria de alimentos. Entonces, si yo soy productor, enfóquese en lo que produce y genere la innovación, porque le va a salir más económico. Si usted no tiene producción primaria cercana, pues enfóquese en lo que mejor es. Tal vez usted es buena vendedora, tal vez usted es buena vendedora de imagen. Por ejemplo, este señor, para vender estos productos que les digo, que eran muy interesantes, pero eran un poco más costosos, eran unas mermeladas más costosas de lo normal, y ellos vendían la transformación de la fruta, la apropiación y conocimiento con el empresario primario, que le ofrecían mejores precios. O sea, ellos vendían, era una historia en torno al producto, y no se imaginan qué impacto tan interesante tiene. Le voy a poner otro ejemplo de otro cliente que tengo. Ellos producen, nuestros países son productores de cacao. Con el cacao se hace el chocolate. Si se han dado cuenta, el chocolate normalmente nos compran el cacao y los suizos, que son los mayores productores de chocolate en el mundo, nos venden el chocolate bien costoso y nosotros lo compramos. Entonces, con este señor se hizo un proceso donde ellos hacen un chocolate con muchísimo porcentaje de cacao. Digamos, los productos comerciales que usted encuentra que dice que son de chocolate tienen porcentajes de cacao muy bajo. Y entonces tiene alto porcentaje de cacao y ya está exportando productos a China. ¿Cómo se empieza a posicionar en el mercado hasta local? Simplemente diciendo que él apoyaba a los productores locales. Entonces, sus etiquetas tienen una foto de un campesino que produce cacao, una frase de ellos, y él se enfocó por ese lado. Él no está vendiendo realmente solo chocolate, está vendiendo la historia detrás de ese chocolate. Entonces, la innovación no precisamente va en el producto, o no todo tiene que ir en torno al producto. La innovación muchas veces va ligada a la magia de una idea de negocio. La mejor idea que usted tenga es fortalezca sus habilidades en lo que usted es mejor y las cosas que son fortaleza suya, como lo que decía de la señora Alexandra con su grupo de mujeres que son productoras, y en el caso tuyo que desconozco, pues es fortalecer esas habilidades que tienen y lo que tiene el mercado, ¿no? Por ejemplo, en mi región se produce mango por doquier. Acá la gente juega con el mango cuando hay cosecha. Hay producción de limón en toneladas y no se genera valor agregado. ¿Qué es generar valor agregado? La búsqueda de ese concepto diferenciador. No sé si respondo tu duda, Vanessa. Sí, claro. Sí, gracias. Muy bien. Con todo gusto. Y un abrazo hasta Guatemala. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por su apoyo y su información. Bueno, con todo gusto. No sé si tengan alguna pregunta más. Buenas noches, ingeniero. Andrea Ortiz. Andrea Ortiz. Sí, mucho gusto. Yo solo quería, no, de Guatemala. Hola, Andrea. Yo más que todo no quería hacer una pregunta, sino como expresar un poco, ¿verdad? Usted mencionaba sobre lo del pasteurizado y la utilidad que le dan ustedes allá, y acá nosotros también le damos pues bastante uso a eso, ¿verdad? Nosotros somos pequeños emprendedores, se podría decir, en mi familia. Desde siempre hemos utilizado pasteurizado, tanto para los lácteos
como para mantener la leche de consumo diario, se podría decir. Nosotros la mayoría de veces pasteurizamos la leche, pero no tecnificadamente, sino como usted decía, una ollita y en pequeño, porque no es mucho lo que nosotros tenemos, pero a lo que yo voy es a que se mantiene la calidad y la gente por eso nos busca, a pesar de que ya llevamos, ¿qué? 15, 20 años con esto, todavía seguimos con lo mismo y pues si alguien está pensando en usar pasteurizado o pasteurizar sus productos, eso le agrega valor agregado y también le agrega vida al producto que nosotros producimos y el que quieran producir, porque el yogur es uno de los, pues el que más se vende, por así decirlo, y sí se pasteuriza y todo eso, entonces la verdad sí que es bastante bueno el aporte que nos están dando, y pues muchas gracias por compartir un poco de su sabiduría, ¿verdad? Solamente gracias. Gracias, Andrea. Con todo gusto. Mira que tú tocas varios temas claves y es que cuando hablamos de pasteurización, la pasteurización, si me preguntan a mí, es obligatoria para todo producto líquido, porque es la mejor forma de garantizar que generas, que no se pierda se me fue, que no pierdas los nutrientes del producto y que puedas hacer un tratamiento térmico que no es tan fuerte y que puedas controlar y alargar la vida útil de tu producto. La pasteurización realmente es un proceso maravilloso y si tú garantizas la calidad de tu producto porque haces bien la pasteurización, excelente. Lo que pasa es que cada escenario es distinto. Si yo les estuviera hablando de lácteos, cuando habláramos de yogur, tendríamos que fortalecer mucho la parte de calidad y inocuidad, porque cuando hablamos de bacterias, que son los cultivos mesófilos que se usan en productos como el yogur, hay que tener otras condiciones de calidad. Pero muy chévere, cualquier cosa estamos a sus servicios. Ahí les dejé en el chat, les dejé mi número de WhatsApp. Cualquier cosa, si requieren alguna asesoría, proceso de consultoría, adelante. Vamos a orientar una masterclass este mes que viene de marzo en limpieza y desinfección específicamente para los que estén interesados. Específicamente vamos a hablar de limpieza y desinfección, entonces de soluciones desinfectantes, soluciones limpiadoras, recomendaciones a la hora de establecer un programa de limpieza y desinfección en su proceso. Y dentro de... Adelante, señor Fausto. Buenas noches con todos. Creo que estaba pendiente la última pregunta, no sé si ya sigue con nosotros Emily. Ámbar Juliana tenía una pregunta. Antes de intervenir, quisiera darle la palabra. No sé si Ámbar está disponible y luego ya formular una inquietud mía y no sé si ya vamos cerrando. Sí, aquí Ámbar está. Adelante. Adelante, Ámbar, si tienes alguna pregunta y con todo gusto te la aclaramos. Bueno, parece que no se decide, Ámbar. En todo caso, excelente intervención, estimado José Luis. Creo que es muy conveniente escuchar toda su ponencia para los que hemos asistido a este masterclass. Mi pregunta final es, ¿cómo podemos activar a todos estos productores agropecuarios? ¿Qué modelos siguen ustedes en Colombia? Entiendo que están un poco más desarrollados en el tema de tratamiento de alimentos. Hay un denominador común, la pérdida tangible, sustancial, increíblemente alta de productos agropecuarios. Acá se pierde, así como ustedes juegan con mango, nosotros jugamos acá con mandarinas, con naranjas, con cítricos en general. Hay un dicho de los agricultores, deja que se pierda ahí en el árbol porque sale más barato no cosechar que cosecharlas. Entonces, ¿qué podemos hacer con
eso. Como cámaras de agricultura, nuestra preocupación es desarrollar al agricultor, empujar al agricultor para que pueda salir de esa producción de materia prima y generar un valor agregado. Pero muchas veces lo hacemos, pero no tenemos a la final dónde vender, cómo vender. Las instituciones públicas, ministerios de Agricultura, ministerios de Comercio Exterior, no están desarrollando un encadenamiento, no está girando la rueda como debería de ser. Eso siempre se ha cuestionado, siempre se ha tratado de hacer alianzas público-privadas para que esto resulte, pero no pasan de una foto, no pasan de un convenio, de un papel. Y es lamentable porque el esfuerzo que nosotros hacemos como representantes del sector privado, de los agricultores como tal, de los productores agropecuarios en general, no es a veces eficiente, no concluye en temas realmente tangibles. Entonces, ustedes en Colombia, ¿y cuál es tu concepto como con esta inquietud? ¿Qué podríamos hacer nosotros para llevar a feliz término estas iniciativas que en un medio tan competitivo como lo dijo ya uno de las personas que intervino, se juegan muchos temas, pero principalmente el comercial, la comercialización, cómo la podemos desarrollar. Hay un modelo, existe un proyecto, existe ya un piloto que se haya desarrollado y se haya comprobado efectivo para que el agricultor de a pie, el que menos recursos económicos, intelectuales tiene, pero en cambio tiene una producción ahí en su finca que se pudre, como tú decías, que se hace abono orgánico. Yo hasta ahora no encuentro, toco las puertas de los ministerios, empujo a las asociaciones, pero no hay un modelo que realmente sea eficiente. Esa es mi inquietud y agradecerte por tu participación de ahora y espero tenerte pronto en otro tipo de temas que seguro nos beneficiarán muchísimo. Muchas gracias. Claro que sí, estimado Fausto. Y bueno, creo que Ámbar tiene problemas de audio y dejó la pregunta ahí en el chat. Yo ahorita la voy a resolver, pero voy a responder precisamente o respondo esa pregunta que es más específica y respondo de manera global lo que tú me has preguntado, que creo que toma una connotación muy importante. Con respecto a lo que dice Ámbar es cómo se le puede generar valor agregado a la pulpa de borojó. El borojó tiene una particularidad, es que es una sustancia, es un producto bien aromático, además que no es tan apetecible aromáticamente hablando y genera a veces que no todo el mundo, digamos, que conecte con este producto. En Colombia, creo que me imagino que Ámbar nos escribe de Ecuador porque se produce mucho borojó, especialmente en la zona del Pacífico colombiano, y ustedes, digamos, que comparten esa parte con nosotros. Entonces, se acostumbra a vender una pulpa que viene como en una especie de circunferencia que simplemente sirve para hacer jugos. Yo digo que acá nada está escrito. Un producto como este es un producto exótico. Si ustedes pudieran buscar un mercado internacional que le guste este tipo de productos, a veces no se imaginan lo que pueden pagar por un producto de estos. El tema es cómo lo hago llegar. En una conserva, lo hago llegar en una mermelada. Bueno, habría que empezar a hacer estudios, a hacer prototipado y que funcione, que tenga una aceptación en el mercado, que sea un producto mínimamente viable. Entonces ahí le recomendaría, porque me haces la pregunta, Ámbar, después, donde la trazabilidad, ¿qué tanto va de la mano para generar valor agregado? ¿Cómo se aplica en un emprendimiento? Yo le diría que primero, para que aplique esto, debe contemplar la oportunidad de que su producto sea mínimamente viable. Cuando hablamos de un producto mínimamente viable es que si usted con el borojó hace mermelada, que por lo menos hayan personas que se quieran comer ese producto. Y así usted empieza a hacer análisis del mercado. Y en cuanto a lo que es la trazabilidad, pues la trazabilidad en un mercado, ahí sí podría durar horas hablando. Y es que hay que tener en cuenta fichas técnicas de los proveedores,
hay que tener procesos controlados de recepción de materia prima. Hay una serie de cosas que debes tener en cuenta. Es más, se debe saber cuándo se produjo el producto. Si tú haces jugos, debes tener un registro de producción para saber quién lo hizo, cómo lo hiciste, qué incorporaste para poder analizar el tema de trazabilidad. Este tema de trazabilidad es muy interesante. Yo creo que en unos meses voy a estar haciendo un tema de trazabilidad porque es demasiado amplio y hay que explicar varias cosas para poderlo decir de manera concreta. Pero sencillamente le diría que para poder aplicar la trazabilidad en el proceso de Borojós, lo que debe tener en cuenta es que todo lo debe registrar y todo se debe analizar y se deben tomar decisiones en torno a lo que se hace, de a dónde viene, para dónde va, cuál es el producto, cuáles son las características para aceptar o liberar un producto y cuándo está mal. Pero como le digo, este tema es amplio, ahí le diría que con el Borojó busque un producto que sea mínimamente viable en el mercado y empiece a buscar a quién le gusta, porque ese producto es un producto exótico. Los europeos y los norteamericanos les encantan nuestros productos exóticos. Por eso hay que pensar en exportar nosotros como latinos. Es más, hay un mercado muy poderoso que viene abriendo puertas, especialmente con todo esto de la apertura económica entre China y Estados Unidos, y es China. Poder poner un producto en ese mercado no es tan complejo como pareciera y es muy, muy apetecible. Serían como mis recomendaciones así rápidas. Bueno, Arazá y Marañón, sí, son productos complejos. El Arazá también tiene una connotación, se daña muy rápido, se consume de pronto de manera en jugos, casi que pasa lo mismo con el Borojó. Habría que hacer estudios. Yo he trabajado con productos, frutas exóticas, conservas y mermeladas, y con toda la experiencia del caso le digo que son muy complicados, pero cuando usted le da el punto, obtiene productos muy, muy poderosos que al otro lado estarían contentísimos de pagar más de $10 por ellos. Entonces, esa sería mi connotación. Con respecto a lo que decía, bueno, nuestro estimado Fausto, yo quiero responderles bueno, especialmente esto había sido enfocado hacia Ecuador, a todos los que también están de Guatemala y de otros países. Les digo, primero, esto no funciona solos. Por eso mi empresa se ha dedicado a hacer una red de colaboradores. Estamos trabajando en construir una red de colaboradores para toda Latinoamérica en temas de la industria de alimentos. Pero les digo que, por favor, sigan nuestra fanpage, sigan que ahí estamos publicando cada rato cosas de la industria de alimentos. Voy a estar subiendo información en torno a esto. Y les digo que hay un inconveniente, primero, cultural. Los latinoamericanos somos ricos en recursos naturales, por eso es que botamos la comida. Los europeos y los norteamericanos, especialmente los que viven cerca del Polo Norte, normalmente tienen varios meses de escasez en temas de producción porque hay inviernos muy largos. Ellos se aprovisionan para estas situaciones y por eso es que siempre se acostumbraron a tener productos en la escasez. Nosotros, como siempre tenemos sobreproducción, se nos ha olvidado eso. Entonces, primero es trabajar en un tema cultural donde buscamos generar valor agregado conjunto. ¿Para qué? Porque también, bueno, generamos valor agregado y ¿a dónde lo vendemos? Esa problemática la he visto muchísimo. Acá, digamos, las asociaciones de productores de limón, de mango, que son grandes productores de papa, de fresa, de mora, lo que han hecho es que esas asociaciones han empezado a hacer articulaciones con otras asociaciones y se unen al sector comercial. Latinoamérica tiene un problema, es que el intermediario es el que realmente gana en este proceso. Por eso les digo, creen proyectos de sistemas de información. Ha funcionado mucho empezar a articular los sistemas de información, o sea, diseño de software específico para este tipo de cosas en la producción agropecuaria, donde ustedes tengan la venta directa. Por ejemplo, estas señoras que son varios productores, empiecen a buscar cómo tienen canales de comercialización digital de sus productos para que ustedes lleguen fácilmente al consumidor final y rompan esa cadena de intermediación. Nosotros tuvimos una visita, yo llevo varios años trabajando con una institución muy grande y trabajo con un centro agropecuario, entonces sé cómo funciona esta dinámica. Tuvimos hace algunos años una visita por parte de unos italianos que nos querían enseñar cómo hacían exitosos los negocios precisamente en el sector agropecuario,
Y conociendo esa dinámica en el sector decíamos, ok, claro, vamos a recibir eso. Ellos, ¿qué nos recomendaban? Precisamente el sector agropecuario en países europeos, cuando funciona porque crean organizaciones de segundo nivel. O sea, asociaciones que son pequeñas asociaciones o grupos de 50, 60 personas hasta 100, pero crean otras organizaciones más grandes donde se articulan estas cooperativas, asociaciones. Entonces, cuando ya se unen 10 o 20 cooperativas, asociaciones, creando esa asociación de segundo nivel, pues se construye una empresa de 1,000 y 2,000 miembros. Entonces, ayuda mucho cuando es mucha gente. Ya estamos hablando de que políticamente representan muchos votos para cualquier caso, económicamente representan X cantidad de número por lo que comercialicen. Y hablando en términos de negociación, pues también ayuda cuando se unifican los criterios. Entonces, ok, es que por más que se quiera, el precio es este. Entonces, cuando se paga un precio justo por el intermediario, ayuda también un montón. Yo le diría que en mi experiencia, señor Fausto, no hay una sola regla que funcione. Esto nos lo vinieron a decir ellos. Nosotros somos supuestamente el país del café. En mi departamento, donde yo vivo, hay producción de café por montones y se implementó con productores de café, pero la cultura latina es compleja en términos de asociatividad, porque entonces el que quiere tener el poder quiere tener beneficios particulares y se olvida de los beneficios plurales. Entonces, hay que trabajar fuertemente en la parte cultural, capacitación ligada a la parte financiera. Yo adelanté un proceso de capacitación hace muy poco con una asociación de productores de mango y articulamos quién les comprara el producto, los capacitamos y quién les inyectara el capital. Y funcionó mientras arrancaba, pero después se fueron yendo algunas personas y quedaron 4 o 5 en esa asociación como de 15, pero esa gente siguió funcionando. Entonces, un modelo exitoso es que la parte financiera tiene que ir ligada a la formación, porque hay que decirles qué hacerlo y que lo hagan bien, porque a veces lo hacen porque les dijo alguien, pero no hay una asesoría especializada. Es clave ese acompañamiento técnico. Nosotros en el tema de acompañamiento técnico se denomina extensionismo tecnológico. El extensionismo tecnológico juega un papel fundamental porque hemos visto que funcionan este tipo de proyectos cuando hay un acompañamiento técnico de un profesional que tiene la experiencia y la formación para poder decirles es que lo que deben hacer es por allí. Y si a eso usted le suma que esté el sector, el capital financiero mezclado allí de alguna manera y que el mercado, o sea, quien ayude a poner producto al consumidor final, va a ser muy ligado. Venimos haciendo esfuerzos con las alcaldías, gobernación, o sea, el ente público, y ligado también a este tema de las aplicaciones. Durante el coronavirus en Colombia se crearon muchas aplicaciones para ayudar a que el productor pusiera sus productos en línea y que los comprara el productor final. Funcionó, pero hay un problema fuerte allí que debemos trabajar, y es que la cultura de la tecnología no está muy ligada al campo. Por eso el relevo generacional que yo tocaba al comienzo debe sumar un valor importante, porque los jóvenes son aquellos que manejan esto de manera natural. Hay que incorporarlos vendiendo la idea de que el campo es la solución, que allí están las mejores alternativas y además que ellos sí o sí son empresarios, emprendedores allí. Yo diría que lo que le he respondido articula varios procesos que he visto. No hay una sola regla, no lo he visto. He visto procesos muy poderosos caerse a pesar de que hay dinero y venta. Adelante, señor. Perdón, para acotar un par de cositas. Creo que estamos en el rumbo correcto. De hecho, con el Ministerio de Agricultura de Ecuador, empezamos en el 2019 a introducir la cultura del cooperativismo moderno. Y lo invito a que nos siga dando estas capacitaciones y que busquemos esa línea, porque hoy el tema es muy bueno, es muy
necesario, pero creo que mucho más necesario es lo que estamos hablando al final de esto. Capacitar a la gente en herramientas tecnológicas, que las cooperativas tengan dentro de sus asociados la asamblea y que encima de esa asamblea esté gente profesional, 2 o 3 personas que puedan llevarlos a otro nivel, que puedan ser rentables, que puedan generar el negocio como se debe. ¿Qué es lo que no pasa? Porque las cooperativas ahorita se están formando aquí en el país y todavía no tenemos eso. Aquí hay para profesionales como usted, hay un mercado muy bueno, hay mucha tela por cortar, y sí me gustaría ver a Ecuador, al sector agropecuario ecuatoriano, a las asociaciones de productores agropecuarios, como lo hacen los franceses, ligados a una cooperativa, como lo hacen los españoles. En Colombia también existe esto, pero tenemos casi las mismas limitaciones, que es a veces ese egoísmo que tenemos, esa forma de ser divisionistas a veces. Y si podemos trabajar en un proyecto, lo invito para generar esta apertura hacia la cultura, hacia el conocimiento de cómo poder llegar a ser exportadores desde los recintos. Si lo hacen en banano, lo hacen en otros productos ya que tienen una tradición empresarial súper fuerte, y que lo que han hecho los grandes exportadores ahorita lo están haciendo pequeños productores organizados, y no desde ahora, ya desde hace varias décadas. ¿Por qué no en otros frentes de trabajo, en otros frentes de producción? Entonces, esa es mi invitación, ese es mi pedido para un profesional como usted que tiene clara la película y que nos puede ayudar a generar cambios acá en nuestro sector. Muchas gracias. Claro que sí, pues lo hablaremos a todos los participantes. Sigan ahí conectados, vamos a seguir trabajando de la mano. Tienen una gran ventaja, es que, digamos, están organizados. Al haber una Cámara de Agricultura, quiere decir que hay una comunicación permanente, eso ayuda muchísimo. Acá yo les podría decir que, digamos, que hemos avanzado en temas de cooperativismo, pero hay varios errores que se han cometido en el proceso, de los cuales si el avance que hay es mínimo, es mejor, porque podría partirse de lo que no se debe hacer y hacer lo que realmente funciona. Mire, yo trabajo en una institución que se llama el SENA, muy prestigiosa en Colombia y con muy buenos resultados, pero a veces hay procesos que no avanzan porque en las instituciones públicas de alguna manera existe una burocracia que se debe respetar, pero que a veces hace que el proceso sea más lento. Eso me ha permitido a mí abrirme como persona privada y me ha ayudado a ayudar a varios grupos de personas que están empantanados allí, y de manera rápida puede uno ayudarlos a salir. Entonces, lo que podamos hacer de manera conjunta, señor Fausto, adelante. Esperamos lanzar una masterclass para el otro mes. Si es así, si quiere podemos articular los esfuerzos de nuestras masterclass con ustedes y hacemos algo bien grande. Adelante, bienvenidos. Los invito a que sigan también nuestros procesos. Hacemos procesos de entrenamiento gratuito cada mes, una masterclass por mes. Este mes también tuvimos la oportunidad de trabajar con la Cámara y, bueno, vamos a seguir trabajando de manera conjunta, de tal manera que podamos lograr grandes cosas. A todos los participantes, realmente esperamos que haya sido de su agrado esta información. He tratado de condensar parte de mi experiencia y de mi visión con ustedes. Sigan aquí conectados, sigan ahí, búsquenos Gestaff Colombia en las redes sociales y bueno, sigamos aprendiendo de manera conjunta todos, y agradezco a la Cámara de Agricultura de Ecuador por permitirme este espacio de interacción con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Por acá en el chat les dejé mis datos de contacto, se los voy a volver a escribir. Mi WhatsApp es +57, el indicativo para Colombia.
con número 313-219-7682. Si tienen alguna necesidad específica que pudiéramos trabajar, adelante, estamos a su servicio. Yo tengo un equipo de profesionales que nos ayuda a precisamente solucionar problemas de acompañamiento técnico. Y bueno, excelente. Sea en Guatemala, sea en Ecuador o en Colombia, casi que los problemas son los mismos. Tenemos problemas de seguridad alimentaria y no generamos valor agregado. En esa línea vamos a ir. Muchas gracias y que Dios los bendiga en esta noche.